Hola, buenos días, ¿me escuchan? Buenos días, profesora. Buenos días, Marlene. A ver, espérenme tantito porque se siguen incorporando, lo estoy aceptando, entonces denme un minutito nada más. Claro. Gracias. Ok, perfecto. Vamos a dar inicio en lo que se incorporan. Bueno, ya acepté a su compañera Natalia y a su compañero Jesús. Ya nada más esperemos que puedan ingresar. Les voy a pedir de favor que tengan a la mano recuerden que una de las actividades de la semana pasada o la última, que fue la que nosotros platicamos, precisamente fue la de los ejemplos, que iban a dar ejemplos, obviamente, de lo que era la definición. Entonces los digo para que obviamente lo tengan a la mano así como los puede ir nombrando, ¿sí? Les iba a pasar lista, pero bueno, voy a dar un par de minutos más por quien se incorpore. A las 11:05 ya les estaría pasando lista, obviamente que sería la lista del día de hoy. En este intre, en lo que van buscando sus ejemplos y a ver si se incorpora alguien más, les voy a comentar, ya nos mandaron nuestro calendario de exámenes, no sé si ya se los enviaron o ya les comentaron sus anteriores maestros. Ya nos enviaron el calendario de Ya exámenes. lo tienen, perfecto. Bueno, entonces en esa tentativa de ideas ustedes ya sabrían, hay creo que un pequeño error porque al final de cuentas creo que les cambiaron el docente a ustedes, no supe la verdad cómo estuvo ese detalle, pero si mal no me equivoco, ya si me equivoco me corrigen, pero según esto nuestro examen, no, ya lo mandaron corregido. Nuestro examen entonces sería el día 21 de septiembre. Sí, estoy en lo correcto. Obviamente 21 de septiembre sería ya el siguiente lunes, ¿sí? Estamos en el mismo orden de ideas. Bueno, Sí. ¿sí? Entonces, para que les comente rapidísimo, ¿qué es lo que va a venir en su examen hasta lo que abarquemos el día de hoy? Al final, obviamente al final de la sesión, vamos a hacer como un recuento hasta donde abarquemos, faltando unos, no sé, unos 15, 20 minutos. Hacemos el recuento de los temas que van a venir para que tengan más o menos una idea y profundicen más acerca precisamente de eso. Ya les había comentado, creo, si mal no recuerdo, en primera instancia, la primera sesión que tuvimos, que son preguntas opción múltiple. Sí, obviamente para no meternos en más conflictos de preguntas abiertas. Su evaluación entonces quedaría más o menos entre 10 y 15 preguntas. ¿Cuál sería la dinámica? La dinámica sería que la primera hora, que sería de las 11 a las 12, tendrían para contestar su examen. Obvio, como es un examen de 10, 15 preguntas, no pueden tener más de 3 minutos. Muy probablemente su examen sea de, ¿qué les digo? 40 minutos, más o menos, calculando así, más o menos. ¿Sí? Ahora, ya después de ese tiempo, no importa, aunque yo les ponga 30 o 40 minutos, nosotros nos veríamos ya en sesión síncrona, nos veríamos en la segunda hora, que sería en la hora de 12 a 1, ¿sí? Su examen, bueno, más bien la plataforma, en automático me arrojaría tanto a ustedes como a mí su calificación de examen. Ya nada más yo haría el concentrado, obviamente, hasta las actividades del día lunes, martes. Del día martes, que sería 22, yo hago el cierre de la plataforma, que es hasta donde nos va a alcanzar a abarcar la tercera semana, ¿sí? O sea que todavía en su evaluación ingresan las actividades de hoy y de mañana, ¿sí? Se los digo para que no haya ningún problema. Entonces estaríamos hablando de aproximadamente, no sé, entre 6 actividades, más o menos. Entonces ya yo les estaría mandando, obviamente, una lista completa o les estaría comunicando cuál sería su calificación, de acuerdo a lo que ya me entregaron en plataforma y de acuerdo a lo que me arroja el examen y demás. Ya haría, obviamente, el conteo general. ¿Sí? ¿Les parece? Sí, Ah, maestra. ahora, hay otra cosa. Yo tengo, si mal no recuerdo, el teléfono de Natalia. Si mal no recuerdo.
Lo que va Sí, a pasar, sí, ¿verdad? Ok, lo que va a pasar es que yo las calificaciones se las voy a mandar porque tenemos una periodicidad más o menos de 3, 4 días para hacer el envío. Entonces, cuando yo tenga ya el concentrado, que espero tenerlo, si puedo el mismo lunes, el mismo martes, si no, sería más o menos el miércoles. Cuando yo ya tenga el concentrado, yo le voy a mandar las calificaciones a su compañera Natalia para que ella obviamente se los comunique. Si alguno tiene alguna observación, alguna inconformidad, alguna duda, alguna cuestión, pues tienen mi número, ya me lo harían saber. ¿Con qué finalidad? Pues obviamente con la finalidad de que ya quedara completamente cargada en sistema y en su acta la calificación que obviamente ustedes estarían aceptando ya con su compañera Natalia. Si yo no recibo ninguna observación de ustedes entre el día, ¿qué será? Miércoles, jueves, más o menos, si yo no recibo ninguna observación, pues obviamente ya sobreentendería que no hay ningún problema, que acertan sus calificaciones y muy probablemente yo las esté cargando en sistema y ya les estaría avisando para que hagan obviamente su revisión, si no hay algún tipo de error de dedo, que les dé una calificación y les asente otra, o alguna cuestión así de carácter administrativo, ¿sí? sí, Miss. Ok, perfecto. Entonces, para que no tengamos ninguna problemática, así va a ser la mecánica como tal que vamos a hacer nosotros para su evaluación del primer parcial. Bueno, dicho esto, pues ya pasaríamos entonces a que me puedan plantear sus ejemplos. Yo les voy a ir diciendo qué ejemplo y quién, ¿sí? A ver, me aparecen así en orden. La primera que me aparece es Natalia. A ver. Sus ejemplos versaron básicamente en la cuestión de la definición, si mal no recuerdo. Si es así, bueno, nosotros vimos diferentes tipos de definición. Natalia, ¿me podrías dar un ejemplo, de, obviamente, de los que realizaste de tarea, acerca de la definición nominal etimológica? Sí, ya voy. Sí, 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 adelante. Sí, Nominal, ¿qué dijo, perdón? etimológica. Etimológica. Ay, ¿dónde está? Descriptivo, metafísica. Mm, No, maestra, no tengo ese. ¿No tienes etimológico? A No, ver, Daniel, ¿tienes ejemplo de definición nominal etimológica? No, es que apenas me integré al curso Apenas te y no integraste, tenía Daniel. conocimiento Bueno, de la materia. ahorita en un ratito vamos a, Sí. por eso estoy esperando que se incorporen. Miren, por ejemplo, Esteban se acaba de incorporar. Estoy esperando precisamente para también checar quién me aparece en lista, porque si no, el problema lo vamos a tener cuando se carguen las calificaciones en sistema. Entonces, ahorita vamos platicando así como que poco a poco y vayan pensando igual si tienen alguna duda. ¿Por qué se los digo? Porque recuerden que nosotros ya no nos vemos hasta el día del examen. Entonces, si hay alguna problemática, pues es mejor que la podamos resolver en este inter. Bueno, eh, Fares, ¿tienes el ejemplo? Sí, la etimología es sobre como que la raíz, ¿verdad? De la Exactamente. palabra. Para empezar, acuérdense Puedo que decir mi tienen que ejemplo. aperturar sus Perdón. cámaras, niños, ¿eh? Ok, sí. Ok. Yo hice mi ejemplo sobre la palabra derecho, que la palabra proviene del latín, que significa dirigirse por el buen camino. Ok. ¿Tienes algún otro? No. No. Ok. A ver, vamos. El siguiente sería, ¿quién me aparece? ¿Quién me aparece? Fares, Jesús. Sí, profesora. Ok, Jesús, ¿me puedes dar uno de tus ejemplos de definición nominal por sinonimia? Ah, no, no lo entendí bien a ese. Bueno, para hacerle el ejemplo. Si quiere, yo se lo digo. Ok, adelante, Natalia.
de sinonimia, yo puse cosas para el desayuno de mañana. A ver, No sé si esté bien. Espera, dígame. ¿cómo? A ver, explícamelo. Le puse, fui, Ok, ¿le pusiste qué? fui a comprar unas cosas para el desayuno de mañana. O sea, antes de, como, no sé si esté bien, creo que está mal, ¿verdad? Ok, a ver, vamos por partes. Recordemos que teníamos una definición y se los digo porque obviamente todo esto forma parte de su examen. Recuerden que cuando vimos la clasificación de definiciones, dijimos que había una nominal. La nominal dijimos que era de dos tipos. Una nominal por sinonimia, que hablamos precisamente de los sinónimos, cuando la definición consistía en explicar una palabra, cambiarla por otra de la cual sí conozcamos el significado. De hecho, si mal no recuerdo, en ese momento les dije la palabra heteróclito. Y obviamente les pregunté si sabía qué significaba y ustedes me dijeron, no, no sabemos. Entonces, si yo les dijera, por ejemplo, no sé, Natalia, ¿conoces el significado de heteróclito? ¿O me puedes dar una frase que incluya la palabra heteróclito? ¿Qué me diría Natalia? Pues es que la verdad no sé, no le puedo dar una frase porque no entiendo qué significa esa palabra. Sin en cambio, si yo le digo, bueno, te voy a cambiar la palabra heteróclito por la palabra irregular. Todos sabemos que es irregular. Con eso Natalia sí me podría dar precisamente una frase. ¿Por qué? Porque sí conoce precisamente el significado de esta. Eso era la definición por sinonimia. ¿Sale? Bueno, Yo le puedo vamos decir una. entonces. Dígame, Juan. Juan, ¿verdad? Sí, bueno, la que yo puse era el ordenador quedó encendido y como sinónimo sería la computadora quedó encendida. Exactamente. Ahí está bien aplicado. ¿Por qué? Porque ordenador se nos pueden ocurrir diferentes tipos de cosas, ¿no? No sabemos exactamente si realmente se refiere a una cuestión tecnológica. Ya si lo cambia por computadora, pues ya, y si todos por sentido común, sí entendemos propiamente el significado. Muy bien, Juan. Bueno, ahora vamos con la otra. Recordemos que también teníamos una definición de carácter real, ¿sí? Bueno, en el caso de la definición de carácter real, hablábamos que había una descriptiva, que era una de las más importantes. A ver, vamos con el ejemplo. ¿Quién viene acá después de Esteban, Jesús? Juan. Juan Morales. ¿Nos escuchas, Sí, Juan? sí. ¿Sí? Ok, Juan. Entonces, uno de tus ejemplos, pero que sea definición real descriptiva. Bueno, yo le puse una de mis definiciones, es que sería la de una casa, es una estructura que tiene cemento, bloques, puertas, ventanas, electrodomésticos y puede variar la forma. Exactamente, muy bien. Ahora, una definición real esencial. ¿Quién me falta aquí? ¿Quién me falta? ¿Marlene? Definición esencial. Ajá. No, no Real. la tengo. Real Definición esencial, no. real esencial. No. Yo se De la puedo hecho, dar si por eso quiere. les puse, de hecho, esa fue la funcionalidad de mandarles precisamente la presentación con diapositivas, para que ustedes vieran cuáles eran los que tenían que realizar. ¿Sale? ¿Quién me falta? ¿Alguien más me falta que no le haya preguntado? Ya, sí, la tengo, la real esencial. A ver, adelante, Marlene. La Suprema Corte de Justicia de la Nación es el máximo tribunal constitucional del país y cabeza del Poder Judicial de la Federación. Ok. ¿En qué se acuerdan en qué se basaba precisamente la esencial? En las propiedades inherentes al objeto. Exactamente. Y acuérdense que hablábamos de dos muy importantes, una física y una metafísica. ¿Cuál sería la que acaba de dar su compañera? Una física, ¿no?
una física, por lo menos la primera parte era completamente física. Fares, otra vez, para ver si completas. Hablamos que la esencial, había esencial física y metafísica. ¿Tienes tu ejemplo? Fares estaba hablando quién sabe con quién. ¿Verdad? ¿Se ve? ¿Quién me falta? ¿Quién me falta? ¿Alguien que tenga esa? Digamos, A ver, ya, digo de las dos, física y metafísica. por ¿O solo de favor. una? Física, bueno, triángulo, figura geométrica con 3 vértices y 3 lados. Pluma, parte del cuerpo de las aves de forma alargada y curviada. Y metafísica, como tal, también el ejemplo es metafísica, rama de la filosofía que estudia los problemas centrales del pensamiento filosófico. Y alma, entidad abstracta considerada la parte inmaterial que constituye al ser humano. Ok, perfecto. Ya ahí si se dieron cuenta, pues obviamente era una completamente material. Cuando él dijo la primera palabra triángulo y pluma, todos lo imaginamos de una forma física. Ya sin en cambio, cuando cambió a la parte, por ejemplo, de filosofía o por ejemplo de alma, pues la realidad es que ahí sí se complicó un poco el asunto. ¿Por qué? Porque pues obviamente nosotros no es tangible propiamente o no es palpable para nuestros propios sentidos, ¿sí? Bueno, con eso entonces nosotros cerraríamos esa parte, ya esperando que obviamente haya quedado mayormente claro con la práctica que ustedes realizaron. Eso obviamente claramente va a ser parte de su examen. Bueno, les voy a poner la presentación para ver dónde nos quedamos y podamos seguir avanzando. Ya les comenté que precisamente hasta donde abarquemos el día de hoy, hasta ahí va a venir nuestro examen. Bueno, su examen. Espérenme tantito. Ok, nosotros estábamos viendo la sesión pasada, que fue el lunes pasado. Estábamos hablando, y si mal no recuerdo, ahí fue donde nos quedamos. Estábamos hablando acerca de las leyes del pensamiento, ¿sí? Y dentro de las leyes del pensamiento estábamos precisamente comentando acerca de los diferentes principios, ¿sí? Natalia, ¿te acordarás a qué se refería el principio de identidad? Sí, era lo que nos describe, como por ejemplo que un perro es un perro, un humano es humano, una cosa es una cosa, no puede cambiar la cosa que es, no puede cambiar como el sujeto. Exactamente, eso fue la parte referente que nosotros hicimos al principio de identidad. De hecho, decíamos todos, por de ahí la parte de que todos tenemos una identidad propia. Pues con todas las leyes del pensamiento es exactamente lo mismo. De hecho, hablábamos de varias anotaciones que hacían dos diferentes autores y decíamos precisamente que esta identidad era una de las partes que le daba veracidad al propio enunciado. ¿Por qué? Pues porque obviamente tenemos que ser iguales consigo mismo y no podemos ser otra cosa. Eso refiere a personas, cosas, enunciados, ideas y demás. Bueno, también vimos otro de los principios, que era el principio de la no contradicción. ¿Te acordarás, Jesús, a qué se refería el principio de la no contradicción? No, No, ok. ¿Quién viene abajo? Juan, ¿te acordarás del principio de la no contradicción? Sí, bueno, dice que dos verdades no pueden ser simultáneamente ciertas porque pues estaría en una contradicción y pues no es coercible, no es aceptable. Exactamente. Partía de la situación de que de dos juicios que afirman algo, la realidad es que no puede ser así. ¿Por qué? Porque no pueden ser dos verdades al mismo tiempo. Siempre tendríamos nosotros que distinguir cuál es el verdadero y obviamente cuál es el falso. También decíamos que de dos juicios que como tal se contradijeran, pues obviamente no podían ser completamente verdaderos. Alguno tendría que tener algún tipo de falacia o algún tipo de error. Y el último que vimos era el principio del tercero excluso o del tercero excluido. Decíamos que no había absolutamente ninguna problemática porque lo podíamos encontrar
con cualquiera de los dos nombres, dependiendo el autor, ¿sí? Marlene, ¿recordarás a qué se refería este principio, el del tercero excluido? Cuando dos juicios se contradicen, no pueden ser los dos falsos. Basta reconocer la falsedad de uno para que podamos afirmar sin más la verdad del otro. Exactamente, y de hecho decíamos que lo que decía el tercero excluido también es que no podía haber un término medio, o sea, no podía decir, bueno, es que es medio falso, pero pues medio verdadero. No, la realidad es que no podía existir esta parte porque entre dos juicios contradictorios no hay un término medio. ¿Qué quiere decir? Uno es verdadero y uno es completamente falso, ¿sí? También decíamos lo opuesto al principio anterior, en este caso no se habla de que ambos puedan ser verdaderos, sino se habla de que no pueden ser ambos como tal en carácter completamente falsos. Bueno, el siguiente principio es el principio de razón suficiente. Ese ya no lo vimos la sesión pasada, si mal no recuerdo, que fue hace una semana. Bueno, este principio también es un principio que forma parte como tal de las leyes del pensamiento. Y se dice que precisamente han hablado de él diferentes tipos de autores, encontramos varios. De hecho, creo que sí, todavía lo llegamos a comentar. Y este principio tenía la base de que todo ser tiene en sí mismo o fuera de sí la razón de ser, ¿sí? Acá decíamos o se hablaba de la cuestión de una perspectiva filosófica o de una perspectiva ontológica. Y obviamente a raíz de este se decía que por eso formaba parte de la lógica, porque todo juicio para ser verdadero debe de tener un fundamento suficiente, ¿sí? Obvio, si yo no tengo la certeza de que algo sea suficiente con la información que me están dando, yo no lo puedo dar como verdadero. Si yo tengo mis dudas, sería muy arriesgado darlo propiamente como verdadero. En este sentido o en este orden de ideas, cuando nosotros hablamos de un juicio, nosotros tendríamos que entender que un solo enunciado de algo nos puede dar la certeza completa de que es así. Por eso se llama razón suficiente. ¿Qué quiere decir? Con ese solo enunciado es suficiente para que yo pueda dar por sentada propiamente la verdad, ¿sí? De hecho, aquí lo encuentran en otras palabras. Esta razón es suficiente cuando basta por sí sola, y fue lo que comentábamos la sesión pasada. Puedo utilizar como que algunos elementos extras, pero no para poder comprobar su certeza, solamente para reafirmarla o para comprobarla, pero él por sí solo es completamente suficiente, ¿sí? Bueno. Ahora, ¿cuándo es insuficiente o cuándo se considera que la razón es insuficiente? Bueno, pues esto pasa cuando precisamente no basta con un solo enunciado, sino que se necesita que forzosamente sea complementado, ¿sí? ¿Para qué? Pues obviamente para que nosotros podamos decir que es completamente verdadero. Aquí se habla y aquí se pone un ejemplo del juicio positivo universal. Nosotros no nos vamos a meter tanto ahí porque si no tendríamos que estudiar muchas cuestiones y muchas bases filosóficas. Si nosotros lo vemos desde una cuestión más técnica, si yo les digo, el triángulo es una figura de 3 lados, ¿es verdadero o es falso? Verdadero. Claro, y el solo enunciado que yo les acabo de dar reuniría el principio de razón suficiente. ¿Lo reuniría? O sea, ¿es suficiente el enunciado que yo les dije para que ustedes digan sí, sí es verdadero? Sí, ¿no? Pues claro, por supuesto, porque al final de cuentas el enunciado por sí solo es suficiente para que se pueda dar por verdadero. Si yo hubiera necesitado forzosamente mostrarles una figura, o sea, visual, una figura de un triángulo, o enunciarles teorías que apoyen y que digan, sí, el triángulo es una figura de 3 lados, entonces este enunciado
carecería del principio de razón suficiente. ¿Por qué? Porque obviamente necesitaría diferentes cosas que lo complementaran para que todos lo diéramos por sentado o por verdadero, ¿sí? Ahora, eso en la cuestión coloquial o en la cuestión fácil o en la cuestión que todo el mundo aplicamos. Ahora vamos a traspolarlo porque el chiste es que ustedes vean la utilidad en la cuestión jurídica. Vamos a pensar, no basta con que yo diga que una persona mató a otra. No importa que yo lo diga como testigo, no importa que lo digan los familiares de la víctima, no importa que nada más al abogado se le ocurra decirlo, que el Ministerio Público lo diga. Si yo digo, no sé, vamos a poner un ejemplo hipotético, ¿no? Juan Pérez es culpable de homicidio. ¿Es un principio que tiene razón suficiente? No. Pues claro que no. No, ¿Y no? pruebas. Exactamente, porque necesitaría forzosamente pruebas. Entonces, ese enunciado como tal, yo no lo puedo dar por verdadero porque carece del principio de razón suficiente. Entonces, yo necesitaría cosas, aquí está, complementos, para poder demostrarlo y para que así ya se pueda tener la certeza y dar por hecho este enunciado que yo estoy diciendo y que como tal es verdadero. Por eso se habla precisamente de esta cuestión de presunto, ¿no? O sea, eres presunto responsable de la comisión de tal delito. Eso no se va a dar por verdadero porque precisamente no tiene un principio de razón suficiente y hasta que no te comprueben tu responsabilidad, tú en automático eres completamente inocente. Y esta carga, pues obviamente ya le corresponde al Estado tener que demostrar tu culpabilidad. Eso surgió, bueno, a raíz de que recordemos que veníamos de un sistema un poquito complicado en el cual operaba de manera diferente. ¿Qué quiere decir de manera diferente? Que la realidad es que las personas se consideraban como culpables hasta el momento que ellas mismas demostraran su inocencia. Actualmente, con las reformas que se han realizado en materia jurídica, específicamente en materia penal, pues obviamente todo esto ha quedado desplazado, pero así es como opera el principio de razón suficiente. Pregunto, ¿tienen en este principio alguna duda, algún comentario, algo? ¿No? Juan dice que no. Bueno, asienta con la cabeza que no. ¿Alguien más tiene alguna cuestión? Ya los veré en el examen. Yo no sé qué van a hacer, muchachos, ¿eh? A ver. Bueno, si no hay entonces ninguna duda, ya repasando un poquito acerca de los principios, ya pasaríamos a nuestro siguiente tema que también ya habíamos medio comentado al finalizar la sesión pasada, que es acerca de la lógica jurídica. Básicamente nosotros ya nos encargamos de ver la lógica en general, pues por cuestión de secuencia, pues tenemos que ver específicamente lo que es la lógica jurídica. Cabe mencionar, y sería un poquito ocioso, pero lo tenemos que mencionar, que la lógica jurídica pues es una parte de la lógica, que precisamente se encarga desde esta cuestión formal o desde esta parte de vista formal, ver acerca de todas las operaciones intelectuales. Pero estas operaciones intelectuales solamente se observan a raíz del jurista. ¿Sí? El jurista va a ser el encargado de operar todo este tipo de funciones. Así como también la lógica jurídica se encarga del estudio de los productos mentales. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente lo que emerja de las propias operaciones, ¿sí? O de las como tal. Cuando hablamos de esas operaciones, ustedes ya saben, porque ya lo vimos, cuáles son esas operaciones, que precisamente era la inordinación, la división, la clasificación y la definición, ¿sí? Obviamente todo esto pues, se encuentra en los diferentes raciocinios de carácter jurídico, ¿sí? Y esto pues obviamente tiene que ver con el objeto específico de lo que es la lógica jurídica, ¿sí?
¿Qué quiere decir? Que pues obviamente los juristas tendrán por obligación que en cada decisión que tomen van a tener que llevar un procedimiento de operaciones de la razón. Y obviamente esto pues se encarga de estudiarlo la lógica jurídica. Bueno, tenemos diferentes cosas hablando de esta parte, en donde precisamente nos dice que es importante de saber de la aplicación del derecho, porque en la aplicación del derecho tienen que reinar todas las leyes supremas de lo que es la lógica, ¿sí? Pero yo les decía, no es lo mismo la lógica pura que precisamente la lógica jurídica. ¿Dónde podríamos nosotros encontrar la propia diferencia de la misma? Ah, bueno, pues la encontraríamos en que en el caso de la lógica pura solamente se analizan si los enunciados son afirmativos o negativos, si son verdaderos o si son falsos. Y en el caso de la lógica jurídica, tiene que ver con esta verdad, con esta mentira, con esta afirmación, pero de las normas, ¿sí? ¿Para qué me serviría saber si una norma está afirmando, si una norma niega, si una norma es verdadera o si una norma es falsa? Pues fácil. Nos sirve y nos ayuda porque con eso nosotros podríamos decidir si la norma es válida o inválida. Y eso sería una cuestión muy importante, precisamente para este deslinde de responsabilidades que hemos platicado nosotros. Ahora, para nosotros poner en práctica o entender acerca de la lógica jurídica, porque pues ya sabemos qué es, pero ahora, ¿cómo la aplicamos? Para eso no se utilizan cuestiones al aire, sino que se utilizan métodos específicos. Y precisamente a raíz de eso, podemos observar que tenemos algo que se llama método científico. Y obviamente tenemos que ver la manera de cómo se aplica este método científico a todo lo que tiene que ver con el propio ámbito legal. Para que nosotros podamos definir la cuestión de método científico, pues tenemos que saber qué es una ciencia, porque no nos dice método disciplinario ni método de otra forma, nos dice método científico. Pregunto, ¿qué es una ciencia o ustedes qué conocen como ciencia? Es el estudio de algo. Es el estudio de algo, ¿ok? ¿Qué más? ¿Qué se necesita para que sea ciencia? Una investigación, ¿no? Exactamente, que tengamos una investigación que como tal ya haya constituido, ya haya pasado una serie de pasos que nosotros vamos a ir viendo con calma y con detenimiento para que precisamente se dé por válida. En este caso, la ciencia tenemos varias definiciones, hablando de la cuestión de definición. Tenemos una que, por ejemplo, nos da la Real Academia Española. Y nos refiere a la ciencia como un conocimiento cierto de las cosas por sus principios y causas. Esa es una. Y la misma RAE nos da otra y nos dice que es un cuerpo de doctrina metódicamente formado y ordenado que constituye un ramo particular del humano saber. Si nos damos cuenta, la segunda definición que da RAE es una definición más completa y técnicamente más compleja. ¿Por qué? ¿Qué es lo que nosotros podemos rescatar, por lo menos de la segunda definición? Pues sobre todo la cuestión de una cuestión ordenada. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia tiene que ser ordenada y que se refiere única y exclusivamente a un ramo particular del saber humano, ¿sí? O sea, quiere decir que tiene que tener un carácter de especialización. Bueno, por otro lado tenemos otra, una que es muy parecida a la cuestión de la RAE, que nos dice que es un cuerpo de doctrina de validez universal y certeza objetiva, sistemático que versa sobre un sector delimitado de la realidad.
y constituye un ramo particular del saber humano. Si nos damos cuenta, prácticamente es la que nos da RAE, solo agregando algunas cosas. ¿Cuáles son las cosas que incluye esta definición? Esto. Validez universal. ¿Qué quiere decir? Que lo que la ciencia da por sentado ya obtiene la certeza de ser válido en carácter universal. ¿Sí? Nos habla también de una certeza objetiva. ¿Qué quiere decir? Que obviamente cuando la ciencia comprueba el conocimiento, pues ya se da por cierto, pero obviamente debe de ser una cuestión objetiva, que tiene que ir a los saberes de la realidad. Cuando nos habla de metódico y sistemático, esta palabra va muy similar con lo de ordenado. ¿Qué quiere decir? Que la ciencia lleva pasos que son completamente estructurados. Lo vamos a platicar un poquito más adelante. Yo no puedo irme a formar una tesis o a dar algo por sentado si no he observado, si no he experimentado, etcétera, ¿sí? Y bueno, la última parte es completamente igual. Constituye un ramo particular del saber humano, lo que les decía, es completamente ¿qué? Delimitante, porque tiene que tener la cuestión de profundidad y de especialización. Sobre todo en la actualidad, recordemos que en tiempos anteriores sí se hablaba mucho de la cuestión de todología. ¿Qué quiere decir? Que pues había un filósofo, era filósofo, matemático, científico, artista, o sea, tenía muchas cuestiones. En la actualidad no, la realidad es que lo que ya se ve es una persona especializada en determinada área o en determinada ciencia. Para factor de nuestro examen, vamos a dejar esta definición como la oficial, esta que aparece en su recuadro azul, ¿sí? Bueno. Ok, lo siguiente también tenemos una cuestión importante, que nos dice que la ciencia como tal nos impone un camino. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente una cuestión de poder hacer las cosas en un determinado orden. ¿Para qué nos serviría o para qué le sirve a la ciencia imponer este camino para que se puedan realizar las cosas? Bueno, le sirve porque precisamente este procedimiento es lo que le ayuda a la ciencia a poder localizar o al poder llegar a la propia verdad. Y no solamente llegar a ella, porque la realidad es que el conocimiento científico no solamente nos dice, ya llega la verdad, se va a hacer esto es lo que se impone y listo. No, también nos ha ayudado mucho a la cuestión de enseñar precisamente la verdad, una verdad que ya no carezca de propia certeza. Ahora, un método como tal, o este método que impone propiamente la ciencia, puede ser de carácter analítico. ¿Qué quiere decir? Puede ser analítico o puede ser sintético. En el caso del analítico es cuando como tal se descompone o en su defecto se pasa del todo a las partes. O sea, se van segregando y se va estudiando parte por parte por parte. O en su defecto puede ser sintético. En el caso del sintético es lo opuesto al analítico. ¿Qué quiere decir? Que acá se utiliza lo opuesto. Se pasa de las partes, se toman las partes y se formula un todo, ¿sí? Bueno, en esta cuestión de propiamente de estos caminos que hablamos que impone la ciencia, es así como llegamos a la cuestión del método científico, porque la ciencia nos impone un camino. Ahora, en esta parte entonces, ¿qué sería un método científico? Ustedes ya lo han abordado, me imagino, desde secundaria, preparatoria y demás. ¿Qué es un método científico? Nosotros necesitamos saber, ya tenemos la idea de que es una seriación de pasos, eso sí lo sabemos. Sin embargo, necesitamos una definición estructurada. Esta definición estructurada la va a dar Kerlinger. El autor Kerlinger maneja la parte del método científico como el estudio sistemático, controlado,
empírico y crítico de las proposiciones hipotéticas. ¿Acerca de qué? Pues acerca de las relaciones que pueden existir entre varios fenómenos. Bueno, en esta situación iríamos por partes, porque precisamente hay que analizar. A mí no me serviría mucho que ustedes solamente se aprendieran la propia definición, sino más bien que la pudiéramos comprender. Cuando nos habla de un estudio sistemático, pues obviamente hablamos de esta seriación de pasos, ¿sí? Controlado, pues porque tiene que llevar un orden. Empírico, ¿a qué se refiere que es un estudio empírico? Bueno, el método científico cuando nos habla de un estudio empírico tiene que ver con la cuestión de la práctica, ¿sí? Las ciencias no se realizan solamente con una cuestión teórica, sino que necesitan práctica, practicar, experimentar, pues a eso se refiere la parte empírica, ¿sí? Que obviamente este estudio de las propias prácticas. ¿Cómo creen ustedes que los cirujanos de hace 100 años o 150 años aprendieron a realizar cirugías? ¿Cómo crees, Natalia? Practicando. Claro, obviamente. Y puede Como todo. sonar, digo, puede sonar muy fuerte, pero la realidad es que solamente era la única manera, porque podían tener tal vez algunos vestigios o algunos libros o algo que explicara la manera de hacerlo, pero eso no era ciencia, eso no formaba parte del método científico. Tenían que realizar ciertos pasos ordenados, pero dentro de esos pasos ordenados sí entraba la parte de la experimentación. ¿Y cómo se aprendió? Pues se aprendió a través de la prueba y error. ¿Qué quiere decir? ¿Ustedes creen que la primera cirugía de lo que ustedes quieran salió a la primera? Pues por supuesto que no. Tuvieron que estar experimentando a raíz de mucho estudio y a raíz de muchas cuestiones para poder tener los resultados que en la actualidad tenemos. Obvio, nosotros en nuestra rama de estudio, que es el derecho, lo vemos en una manera diferente, porque nosotros trabajamos con las leyes, porque nosotros tal vez sí hay una gran responsabilidad, pero no a comparación de un médico. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, el método científico también constituye un estudio crítico de proposiciones hipotéticas. ¿A qué nos referimos? A que la ciencia no solamente necesita que todos digamos, ok, ya nos dieron tal información, es completamente cierta. ¿Por qué? Porque ellos ya la dieron. No, la ciencia o el método científico se estructura a través de criticar las propias hipótesis. ¿Qué quiere decir? Pues en ese momento todos lo sabemos. Volvemos a la cuestión científica médica. Pues, ¿ustedes creen que todo el mundo, desde que alguien dijo, no sé, se me ocurre, una cirugía de apéndice se va a realizar de esta manera porque yo ya la hice? ¿Ustedes creen que todos lo aceptaron en ese momento? Pues claro que no. Tuvieron que darse muchas críticas a estas hipótesis y pues tal vez otras más pruebas hasta llegar a la muestra de que una era la completamente funcional. Entonces, el método científico dentro de esta parte también es el estudio de criticar las hipótesis, ¿sale? De juzgarlas y de confrontarlas. ¿Acerca de qué se hace todo este estudio con estas características? Bueno, pues se hace acerca de los fenómenos. Para eso nos sirve. No nos vamos tan lejos. Ahorita tenemos una problemática sanitaria muy grande porque tenemos una problemática de pandemia mundial. ¿Y qué es lo primero que emerge, no? Pues obviamente lo primero que emerge es una posibilidad de vacuna. Y en esa vacuna no nada más es que alguien llegue y diga, aquí está la vacuna y ya. Obviamente se tiene que enfrentar a toda esta cuestión de práctica, que es lo que están haciendo. ¿Qué quiere decir? Pues obviamente la tienen que probar a ver qué es lo que pasa, ¿no? Y si sale bien y si no, pues ahí veremos, lo tienen que hacer. Y obviamente también tienen que hacer una crítica precisamente a las hipótesis que van saliendo alrededor del mundo. ¿Entre qué? Entre diferentes fenómenos. En este caso, pues es un fenómeno de salud y obviamente es un fenómeno pandémico. Pero como eso, pues lo encontramos en todas las ramas. Bueno. Siguiendo en esta parte como tal de lo que es el método científico,
hay diferentes tipos de sistematizaciones. ¿Qué quiere decir? Diferentes tipos de clasificaciones de los métodos científicos. Van a encontrar muchísimas. Si ustedes buscan, van a encontrar muchísimas clasificaciones de métodos científicos. Algunas son más sencillas y algunas son más complejas. Sin embargo, una de las partes importantes que nosotros tenemos que poder diferenciar es que ningún método, y eso es importante, ningún método, por más científico, por más profesional y demás, es infalible completamente para el conocimiento. ¿Por qué? Porque precisamente muchas personas no han tomado los caminos establecidos y han buscado a través de estos métodos o de esta diferencia de métodos para poder encontrar una vertiente diferente que al final de cuentas nos lleve a la obtención del conocimiento. Y todos nos van a dar a nosotros una propuesta para poderlo obtener. Ya nada más es que nosotros tengamos una buena forma para precisamente poder llevarlo a cabo. Ahora, en esta parte tenemos diferentes cosas interesantes y ahorita vamos a platicarlo un poquito, sobre todo para cuando les toque hacer sus investigaciones. Claramente hay una diferenciación entre el método científico que se da en las ciencias naturales o en las ciencias exactas y las que se dan en los métodos científicos que se aplican a las ciencias sociales. ¿Por qué? Porque las ciencias naturales básicamente tienen un objeto de estudio particular, la naturaleza, básicamente la naturaleza. Como sea, ellos tratan con aspectos físicos, no tratan con aspectos humanos. Mientras tanto, en las ciencias sociales es a la inversa. Aquí se engloban todas aquellas ciencias o todas aquellas disciplinas que tratan con personas, que tratan con sus comportamientos, con sus actividades, con sus formas, con sus cambios. ¿Por qué les comento eso? Porque eso complica el propio estudio, ¿sí? Es mucho, digo, no porque sea fácil, porque al rato luego se enojan aquellos que estudian ingeniería o aquellos que estudian ciencias naturales. No, no es que sea fácil ni demás, pero sin embargo ya se encuentran con criterios previamente establecidos. Yo puedo tratar o estudiar, no sé, se me ocurre, la flora de México. Pues vaya, son flores que se encuentran y que no van a modificar cierto tipo de condiciones especiales. Por lo menos, digo, podemos hablar de una generalidad. ¿Qué quiere decir? Pues no sé, las rosas son rosas y pues las rosas se estudian y podemos estudiarlas en generalidad. Pero si yo les digo, vamos a estudiar a los individuos y sus costumbres en México, pues ahí tendríamos una problemática, porque claramente hemos visto, aunque todos seamos mexicanos, por lo menos en esta delimitación territorial, pues cada uno tiene una forma completa diferente de ser, dependiendo la familia, dependiendo las condiciones sociales, dependiendo el nivel de estudio, es más, hasta dependiendo el estado, ¿sí? Entonces es una problemática muy fuerte. Les voy a dar, bueno, les voy a pasar y sí les voy a pedir nada más para que tengan la propia noción de la diversificación que existe de métodos, porque la realidad es que sí existen varias. Vamos a ver por lo menos las más indispensables, no nos vamos a meter como tan a fondo. Nada más déjenme lo busco porque este lo tengo en otra presentación. Espérenme tantito. ¿Hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta? No. ¿No? ¿Seguros? Bueno, espérenme tantito, déjenme lo encuentro. Acá está. Espérenme tantito. Ahorita me dicen si les aparece en azul, ¿eh? ¿Ahí ya les aparece? ¿Sí les aparece ya? Sí. ¿Ya? Ok. Sí. Perfecto. Nada más déjenme llego ahí.
Ujú. Ok. Lo de método nosotros ya lo vimos, ya vimos lo que es método, ya lo habíamos platicado, que era como una cuestión de una serie de pasos que al final de cuentas nos van a servir para llevarnos a nuestra meta, y es una de las partes importantes. Eso es lo que me importa a mí que nosotros podamos comprender un poquito más. Fares, ¿me podrías leer el primer recuadro que tienes a tu izquierda? El método Sí, analítico. claro, ¿sí me escucha? Gracias. ¿Me escucha? Sí. Ok. Se distinguen los elementos de un fenómeno y se revisan ordenadamente cada uno de los elementos por separado. Ok, Método deductivo. ¿Hasta ahí? nada más el analítico. Sí, gracias, Fares. Ok. En el caso del método analítico, que sería el primero, básicamente nos dice que este tipo de método tiene una parte importante. Primero, distinguir los elementos de cualquier fenómeno. Y este elemento lo que hace es que se revisa de manera ordenada, pero solamente se va analizando cada uno de los elementos totales. En este caso tendríamos una cuestión importante y se los voy a ir diciendo así. ¿Ustedes creen que el método analítico nos sirva para el derecho y las ciencias sociales, para poderlo estudiar a través de esta metodología o de este método? ¿O sería más para las ciencias exactas o ciencias naturales? No sé. ¿Creen que sí? ¿Creen que no? Esa no es una pregunta de conocimiento, es una pregunta de lógica. ¿Creen que Yo creo sí? que sí. ¿Por qué, Faris? ¿Por qué crees que sí? Porque es como que necesario analizar todos los puntos, ¿no? Y separarlos. Claro, sí, la realidad es que el método analítico nos serviría, es más, de hecho sirve un poquito más para la cuestión de las ciencias sociales que propiamente para la cuestión matemática o la cuestión exacta. ¿Por qué? Porque la realidad es que es lógico, si yo tengo un fenómeno jurídico, piensen en el que a ustedes se les ocurra a la vista, obviamente, ¿qué es lo que voy a tener que hacer? Pues estudiar elemento por elemento por elemento. Ya tengo mi fenómeno, lo separo y lo voy estudiando. No sé, la violencia, vamos a pensar, la violencia es un fenómeno y es un fenómeno social y que al ser un fenómeno social, pues el derecho se tiene que ver en la completa obligación y necesidad de tener que intervenir para regular esa conducta del hombre. ¿Lo pueden hacer a través del método analítico? Claro, vamos a tener que descomponer el fenómeno. ¿Cómo? No sé, ¿quiénes son los más violentados? ¿Mujeres o hombres? Bueno, de acuerdo a las denuncias que tenemos, mujeres, ok. ¿Qué es lo que pasa con las mujeres para que estén sometidas a este proceso de violencia? Ah, bueno, pues es que hay una dependencia emocional, ya lo separo, lo estudio por un lado. Está la dependencia económica, ah, pues la estudio por otro lado. Ah, es que está la problemática psicológica, ah, pues la pongo por el otro lado. Ah, es que el factor de los hijos, porque un 80% de la violencia familiar se da a mujeres porque tienen hijos. No sé, se me ocurre, ¿sí? Entonces, obviamente lo que se hace es analizar cada una de las partes por separado. Y eso nos ayuda pues, a comprender un poco más el fenómeno. Va. Siguiente método, Juan, por favor. Sí, método deductivo. Consiste en obtener conclusiones particulares a partir de una ley universal. Ok. En el caso del método deductivo, dice que acá se obtienen las respuestas o las conclusiones a través de una estructura general o de una estructura universal. ¿Qué quiere decir? De un fenómeno que yo ya tengo, voy sacando poco a poco las características, ¿sí? No las analizo, solo las descompongo para que ustedes me entiendan. Pregunto, ¿el deductivo nos sirve para exactas, para ciencias exactas o naturales o para ciencias sociales? Para ciencias exactas, ¿no? Sería un poquito, depende. Podría ser utilizado para las dos. Tal vez ya en el caso del primero sirve más para las sociales, en el caso de este es un poquito más dual. Puede ser para uno, puede ser para otro. ¿Cómo podríamos aplicar en este caso la parte del derecho? ¿Cómo podríamos aplicar un método deductivo? O sea, que se obtengan conclusiones a través de una ley universal.
El robo, por ejemplo, la modalidad del robo. Tenemos el robo, aquí está el robo en grande, ¿sí? Pero yo a partir de ese robo que tengo acá como fenómeno, tengo que sacar algunas conclusiones particulares. O sea, yo no descompongo porque no lo voy a analizar, pero sí saco varias conclusiones. ¿Por qué robará la gente? A ver, ¿por qué creen que roben las personas? Bueno, los individuos. Necesidad, ¿no? Ok, ahí va la primera, necesidad. ¿Por qué otra cosa? Puede ser por costumbre. Costumbre, pues igual hay muchos que ya vienen de una familia criminógena. Mi papá se dedica a eso, pues ya hace más un modus vivendi normal. Muy bien. ¿Algún otro? ¿Una enfermedad? Alguna enfermedad, entraría tal vez dentro de la parte de la necesidad. Entonces, si yo voy a estudiar el fenómeno, es más, voy a hacer una, y eso se los platico porque les va a tocar, cuando les toque realizar alguna investigación, se los pueden solicitar. Yo, por ejemplo, sí lo solicito. Cuando se realiza una investigación, tiene que llevar una metodología. Y esa metodología, pues, incluiría dentro de las primeras cosas, decidir qué método voy a utilizar. Entonces puede decir, bueno, un deductivo, claro, digamos que mi investigación se va a denominar las causas del robo en nuestro país, así, ¿sí? Y ahí puedo utilizar el deductivo, tengo mi fenómeno de robo y a raíz de ahí mi pregunta sería, ¿por qué la gente roba? Ah, pues ahí están todas las que ustedes me acaban de decir, por necesidad, por alguna enfermedad, porque pues eso se dedican sus padres, porque no estudió, por lo que a ustedes se les ocurra. ¿Nos sirve el deductivo? Sí nos sirve, ¿sí? Bueno. El método dialéctico, por favor, Luis. ¿Quién, yo? Sí, Luis Cano. Ah, ok, el dialéctico, ¿no? Sí, así es. Ok, estudia los fenómenos en sus relaciones con otros y en su estado de continuo cambio, ya que nada existe como un objeto aislado. Ok. El método dialéctico es un método, es una forma de método muy interesante y también muy complicada. ¿Por qué? Porque en el caso del método dialéctico nos ayuda a poder o tenemos que versar nuestra investigación en la relación que tiene con todos los demás fenómenos que se nos ocurran. ¿Sí? Nos sirve, claro, para las ciencias sociales es uno de los que más sirve. ¿Por qué? Porque un fenómeno no es única y exclusivamente con una sola causa, ¿me explico? Hay muchas vertientes de estudio que no podemos decir. Si yo ahorita les hubiera dicho, la pobreza es la única causa de por qué los mexicanos roban, que me diría, no, a ver, no, la pobreza, ¿no? Pues cuántas personas hay pobres y no roban, pues ahí estaríamos mal, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Tengo que relacionarlo con diferentes fenómenos. Un ejemplo, la trata de personas, es más, la trata de mujeres de manera más específica, como fenómeno que se da en Tlaxcala. Es un fenómeno mundial, es un fenómeno conocido. Pero yo no puedo decir, es que la trata de mujeres en Tlaxcala es por pobreza. No, ¿qué es lo que hago? Tendría que relacionarlo con otro tipo de fenómenos porque las relaciones y el propio individuo no se queda quieto, sino que va modificando dependiendo las relaciones que tenga. Tendría que ingresar, sí, obviamente a la cuestión económica que poseen las mujeres que luego son víctimas de trata, pero también tendría que tratar la problemática de la familia, que es lo que comentaba su compañero hace rato, pues si eso se dedica a su familia, vamos a pensar que tengo un padre proxeneta o una madre prostituta, pues es muy probable que me pueda dedicar al mismo fenómeno. Entonces tendría que analizar la estructura de la familia. La escolaridad, resulta que un 95% de las víctimas de trata, su escolaridad es completamente nula. Bueno, pues ya tendría que analizar la cuestión del fenómeno de la educación, vamos a pensar, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? El método dialéctico nos ayuda a poder estudiar mi fenómeno a través de la relación que se tiene con otro tipo de fenómenos y todos son completamente movibles, ¿sí? Bueno. Daniel, por favor, el inductivo. Sí.
Método inductivo es un proceso por medio del cual, a partir del estudio de casos particulares, se obtienen conclusiones o leyes universales que explican o relacionan los fenómenos estudiados. Ok, gracias, Daniel. En el caso del inductivo, si se pueden dar cuenta, es opuesto al deductivo. El deductivo iba de lo general a lo particular. En este caso, el inductivo va de lo particular a lo general. ¿Sí? ¿Ahí estamos bien? Bueno. Un ejemplo claro. La problemática de los asesinos en serie. Resulta que yo no tengo una cuestión general, porque si ustedes se ponen a buscar, la realidad es que no hay un perfil genérico de los propios asesinos en serie. Entonces, ¿qué podemos decir? No puedo hacer una generalización. Ah, bueno, entonces voy a obtener un método inductivo que me lleve de características particulares a una situación general. Y ahora, a través de gran parte de ese método, podemos ya dar completamente las inducciones. Está comprobado a través de la raíz de diferentes tipos de casos de asesinos seriales que en una mayoría generalizada, primero son varones. Segunda, muchos de ellos de niños tenían una problemática con los animales. ¿Qué quiere decir? Que es comprobado que muchos de ellos mataban ratas, mataban gatos, mataban perros, etc. Siguiente, que son pirómanos. La mayoría tuvo problemas con la cuestión de los explosivos o los incendios desde chicos. Que muchos de ellos tuvieron conductas desviadas. ¿Qué quiere decir? Que tuvieron por lo menos un indicio de una vida criminal desde hace muchos años. Ah, bueno, ¿qué quiere decir? A raíz de las cuestiones particulares, de las características particulares de cada caso de mi fenómeno, yo estructuro una normatividad o una regla general. ¿Sí? Bueno. Y el último, Esteban, por favor. Sí, profesor. El método sintético se relacionan hechos aparentemente aislados y se formula una teoría que unifica los diversos elementos. Ok, en el caso del sintético tiene una relación con el inductivo y con el dialéctico. ¿Por qué? Porque en el sintético lo que se hace es unificar, ¿no? Aquí la diferencia radica es que esta unificación se hace a través de una relación, pero tomando en cuenta los hechos aislados, algo que los otros métodos no hacen. ¿Qué quiere decir? Que el método sintético es de mucho más profundidad. ¿Por qué? Porque la mayoría de nosotros lo que hacemos es un estudio de manera generalizada. Estadísticamente vemos lo que hay más. No nos vamos al análisis del asunto de hechos aparentemente aislados. El método sintético es un método mucho más cuidadoso y mucho más profundo, porque no solo analizo la realidad general y lo que me aparece a la simple vista, sino que me meto a investigar de manera mucho más profunda. Y a raíz de eso puedo relacionar y puedo vincular una teoría que no solamente me vincule lo general, sino que también puede incluir lo demás, ¿sí? Lo que decíamos, platicábamos, creo que no sé si lo platiqué, no lo platiqué con ustedes. ¿O sí lo platiqué? Acerca de la violencia de género. No recuerdo. Creo que no fue con ustedes. En este caso, si yo les pregunto, ¿quiénes son o qué género es el más violentado en nuestro país? ¿Qué me dirían? ¿Hombres o mujeres? Mujeres, ¿no? Las Mujeres. Esteban dice mujeres, por ahí escuché voz de mujer, que también dijeron mujeres. Los dos. Los dos, ok. Acá podríamos nosotros irnos con todas las investigaciones generalizadas. Lo que podríamos decir nosotros es que son las mujeres. ¿Por qué? Porque estadísticamente la mayoría de denuncias radican en contra, que la violencia es en contra de la mujer. Sin embargo, estudios que se han encargado de relacionar los hechos aislados, ¿qué quiere decir? Los hombres que no denuncian,
es comprobable que la violencia está en un sube y baja, no es exclusivamente de las mujeres. Ahí les va. Vivimos no recuerdo, ya tendrá meses, fue en este año, pero ya tiene varios meses, fue casi a principio de año, que se vio un video donde a un chico se lo cacheteaban, pero bien y bonito en el Paseo Bravo. No sé si alguien llegó a ver el video, llegó a escuchar la nota. ¿Qué es lo que pasó ahí? La realidad es que si alguien, y ustedes no me van a dejar mentir, tanto varones como mujeres, si nosotros vemos, salimos de nuestra casa ahorita, estamos en la calle o como sea, y vemos que un hombre cachetea a una mujer, más de uno, ténganlo por seguro que se va a meter. ¿Cuál fue la diferencia de fenómeno precisamente con el maltrato a este chico? De hecho, ustedes ven el video, se escuchan las risas, las burlas, las carcajadas. ¿Qué es lo que pasó? La reacción de las personas fue completamente diferente. O sea, muchos hombres han de haber dicho, ay, ¿cómo voy a meter yo a defender al chico que lo están ahí golpeando? Pues la realidad es que no. Entonces, ¿qué pasó? Pues esto es una cuestión ideológica. Si ustedes preguntan a diferentes, porque se ha hecho el estudio, a diferentes varones, muchos han sufrido maltrato dentro de sus noviazgos o dentro de sus matrimonios. ¿Qué quiere decir? Las cachetadas, los rasguños, etcétera. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que se vuelven casos aislados que muchos no estudian porque no denuncian. Y obviamente no denuncian por una cuestión social. De hecho, ustedes pueden preguntar en los ministerios públicos y muchas veces, desgraciadamente, hasta los ministerios públicos se rehúsan un poco a tomar las denuncias de maltrato. O sea, que llegue un varón y le diga al ministerio público, es que vengo a interponer una denuncia por violencia porque mi novia me acaba de dar unas sendas cachetadas y unos rasguños allá afuera. La realidad es que es muy poco visible. Está mal, claro, pero eso es parte de nuestra ideología y de una cultura y educación muy mala. Pero sin embargo, ¿a qué voy con todo este ejemplo? Que precisamente el método sintético es lo que han hecho los investigadores para poder relacionar estos hechos aislados y poder vincular también a los varones a una parte de que también son víctimas de violencia y que no es exclusivamente de mujeres. ¿Me explico? Bueno. Básicamente estos son los 5 tipos de métodos que les puedo decir. La mayoría son, por lo menos 4 de los 5, son muy funcionales para la cuestión de las ciencias sociales y específicamente para la cuestión de derecho. Entonces ustedes pueden utilizar cualquiera de estos 5. ¿Hasta acá tienen alguna duda de algún método? No, maestra, ninguna. ¿No? ¿Seguros? Conste. Bueno, va. Si no tienen entonces dudas de los métodos, pues seguimos entonces avanzando. Estábamos precisamente en la problemática de que precisamente... Ay, se volvió a poner, espérame tantito. No sé por qué se puso mi otra presentación. Espérame tantito. Ya la ven, ¿verdad? ¿Ya ven la presentación de ustedes, la de lógica? Sí, ya. Ya, ¿verdad? Ok. Estamos en esto y por qué les comentaba todos los métodos, o por lo menos una clasificación de los métodos. Porque como se pueden dar cuenta, por supuesto que hay una diferencia entre los métodos científicos que se aplican para las ciencias sociales y obviamente los que se aplican para las ciencias naturales o para las ciencias exactas. O sea, los visualizamos, cuáles sí, cuáles no, por qué sí, por qué no. Bueno. Nosotros platicábamos que dentro de esta parte nosotros teníamos una cuestión empírica. Nosotros ya platicamos del método analítico. Dentro de las ciencias, uno de los más utilizados es el método empírico, pero no un empírico nada más de experimentación al azar, sino que lleve una cuestión analítica que acabamos de platicar hace un momento. Natalia, ¿me podrías hacer el favor de leerme los 3 cuadritos? 1. Método empírico analítico. El conocimiento se presenta de manera lógica, autocorrectiva y progresiva. Es característico de las ciencias naturales y sociales o humanas y a su vez caracteriza a las ciencias descriptivas. Es el método general más utilizado. Se basa en la lógica empírica. Dentro de este podemos observar varios métodos específicos con técnicas particulares. Claro.
¿Por qué se habla de métodos y por qué se habla de técnicas? Recuerden que el método lo podemos manejar como el género y la técnica como una especie. ¿Qué quiere decir? Yo puedo tener un método empírico analítico, ya lo vimos de manera general, pero dependiendo el investigador o dependiendo la persona que lo utiliza, puede utilizar diferentes técnicas particulares. No todos van a hacerlo de la misma manera. Puede haber algunos que se encarguen de analizar, no sé, 2, 3 individuos y puede haber uno que diga, no, yo voy a analizar a una comunidad completa. De hecho, nosotros lo hemos visto, que las investigaciones más profundas, hasta las personas se terminan yendo al lugar de la propia investigación. Hemos visto varios, por ejemplo, vamos a estudiar acerca del mundo del narcotráfico. Pues no nada más lo estudian ahí con la información que encuentran en internet, lo hemos visto, cuántas personas no se han ido a los lugares criminógenos a investigar y ahí se quedan medio año, un año haciendo su investigación. ¿Por qué? Pues porque obviamente su técnica es diferente. Lo van a hacer empírico y lo van a hacer analítico, pero la técnica va a ser de irse al lugar propiamente de donde se suscita el fenómeno. Eso ya es elección de cada quien. Nos dice el método empírico analítico que precisamente es una cuestión autocorrectiva. Pues claro, de hecho hay muchos investigadores que parten de una ideología y terminan convencidos de algo completamente diferente después de su investigación. Y eso es muy importante. Pues claro, el hecho de que yo inicie con una hipótesis no quiere decir que al final de cuentas va a quedar comprobado, ¿eh? Y eso es una parte muy importante. Vamos a checar, voy a checar bien los tiempos y voy a checar bien su temario, a ver si lo podemos acoplar o si lo podemos visualizar de esa manera y ver que podamos realizar un trabajo un trabajo investigativo de ustedes, donde precisamente tengan que seleccionar su método y demás y ver si al final de cuentas comprueban su hipótesis o cambian de idea. Eso es completamente natural. Ahora, también nos dice dentro de este método empírico, que es un método de manera general pues más utilizado. Pues eso por su propia utilidad es lógico. Ahora, dice que se basa en la lógica empírica. ¿Qué quiere decir? Pues en la mera experimentación que nosotros ya comentamos, ¿sí? Y bueno, pues a través de ahí se pueden utilizar diferentes técnicas que como tal se puedan utilizar. Ok, tenemos otro método que es completamente experimental, ¿sí? Aquí pongan mucha atención porque estos métodos también se han logrado discernir o se han logrado dividir entre ellos mismos, ¿sí? Tenemos un método experimental y este método experimental, la realidad es que se considera ya llegado el grado de tan experimental y tan libre que sí se ha podido desarrollar al grado de poderlo separar del método empírico. Aquí van a decir, bueno, ¿cómo? ¿Es diferente el experimental y el empírico? Sí. En el empírico se utiliza la lógica experimental. En el método experimental, no. En el método experimental son puros experimentos como tal, puros experimentos, ¿sí? No hay una lógica tras del mismo. Bueno. En este caso se comprenden diferentes métodos dentro de este método experimental. Podemos encontrar un hipotético deductivo, podemos encontrar un método de la observación científica y un método de medición. Estos tres dependen o se desprenden del método experimental. Natalia, no, espérenme, ¿quién me falta? Ay, Dios, no veo. Pablo. ¿Está Pablo? Sí, Luis. Pablo, por favor, ¿me podrías hacer el de leer el grisecito, el hipotético deductivo? Sí. Método hipotético deductivo. En el caso de que se considere al método experimental como un método independiente, el método hipotético deductivo pasaría a ser un método específico dentro del método empírico analítico e incluso fuera de este. Ok, en el caso del método hipotético deductivo, tiene que ver con la cuestión de un método independiente. ¿Por qué? Porque como tal, ya se hablaría de tener un carácter específico.
De hecho, lo puede manifestar o puede tener su cuestión tanto fuera como dentro. Nosotros ya vimos cuál era el deductivo, ¿se acuerdan? Que iba de lo general a lo particular. Sin embargo, en este se experimenta a raíz de ¿qué? A raíz de tener una hipótesis, yo parto de una hipótesis de algo general y voy deduciendo las partes generales o las partes más bien particulares o individuales. Este es como mucho de azar, porque la realidad es que este partiría de hipótesis del azar. ¿Por qué? Y la única forma de comprobarlo va a ser experimentándolo, ¿sí? ¿Cuál será? Lo que hablábamos hace rato, por ejemplo, de violencia. Si hablábamos de la violencia, ya decidimos qué género es el específico y demás. Sin embargo, pues obviamente yo tendría que sentar mi propia hipótesis. Mi propia hipótesis va a decir, las mujeres son las mayores víctimas de violencia. ¿Ok? Ya es mi hipótesis. ¿Por qué? Porque lo deduje de un fenómeno general, que es la violencia, a algo particular. Es experimental, pues tendríamos que experimentar en qué sentido. Pues obviamente en ir y buscar realmente, caso por caso, si verdaderamente al final de cuentas es mayor el número de mujeres violentadas que de hombres. Para eso la experimentación tendría que versar no solamente en una base de estadística, sino en una experiencia o en una comprobación con los sujetos que están dentro de la investigación. ¿Qué quiere decir? Que yo ahorita le podría estar preguntando, no sé, en el grupo son 5 varones y 7 mujeres. A los 5 varones les tendría que preguntar, a ver, Jesús, ¿en algún momento tu novia te ha dado una cachetada? A ver, Esteban, ¿en algún momento tu novia te está checando tu teléfono y te dice que elimines a tus amigas del Facebook? Ah, bueno, pues eso es parte de la violencia. Y si ellos me contestan sí, 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 pues obviamente ahí tendríamos una problemática. A eso se refiere el hipotético deductivo. Ahora, el siguiente es el método de la observación científica. Ese básicamente es de las ciencias que se encargan de describir, porque lo único que se hace, por eso se llama experimental, porque lo único que yo hago es experimentar a través de la vista. Este método, la realidad es que para la cuestión de las ciencias sociales es un poquito delicado, porque no solamente con la pura observación yo puedo deducir varias cosas, ¿no? Sí se pueden deducir, pero la realidad es que yo no las puedo dar por sentadas. Es una cuestión experimental. Yo no puedo estar observando, vamos a pensar lo que yo les comentaba hace rato. Es más, vámonos, el fenómeno de la prostitución es un fenómeno. Y yo a través de la observación de diferentes grupos de prostitución, pues la realidad es que yo no puedo dar la explicación del fenómeno. Sí podría decir, ¿no? No, pues es que las mujeres que se dedican a la prostitución es por pobreza. Pero resulta que la mayoría de ellas gana mucho más de lo que ustedes y yo ganamos por semana. Entonces, ¿qué pasa ahí? Entonces, no es pobreza. Y mi observación, la realidad es que no me está jugando muy bien. El método de observación a través de vista, la realidad es que es un poquito más delicado. Su propio nombre lo dice. Es como tal de las ciencias descriptivas, solamente aquellas que me traten de describir algún tipo de cuestión, pero nada más. ¿Nos puede servir para las ciencias sociales? Sí, pero más apegados como que a cuestiones estáticas. Por ejemplo, la historia. En historia sí me podría servir. ¿Por qué? Porque solamente voy describiendo lo que tengo a la vista. O sea, en este caso, los documentos que ya fueron constatados y nada más. Pero no estoy tratando con la gente. Yo puedo decir que el fenómeno de la revolución fue benévolo para nuestro país, sí, porque así lo observo en los libros, pero la realidad es que yo creo que si en ese momento le hubieran preguntado a las personas, pues no creo que hubiera sido como tan benévola la propia situación. Y el último es el método de la medición. En el caso del método de la medición se da o se dice que a partir de él surge toda la cuestión empírico-estadístico. ¿Qué quiere decir? El método de la medición va más relacionada con la cuestión estadística. La estadística, recuerden que es esta recopilación de datos. ¿Qué tan certero sea? Pues dependiendo el número de la muestra. ¿Qué quiere decir?
si yo hago una muestra de 3 personas, si yo hago una muestra de 100 personas, ¿de cuál muestra creen ustedes que yo obtenga la mejor respuesta o una respuesta más certera? ¿De la muestra de 3 o de la muestra de 100? De 100 personas. Claro, ¿por qué creen ustedes? Porque es como un ámbito más abierto, ¿no? Hay más opiniones. Exactamente, claro que hay más opiniones y me pueden arrojar mucho más información. Por eso yo les comentaba hace rato, es muy difícil, el método de medición es muy difícil, por eso les recomiendo, cuando realicen una investigación y vayan a utilizar algún método de medición, si es una medición estadística como tal, la busquen de fuentes fiables. ¿Por qué? Porque obviamente sí, si yo busco una información que me arroja internet de alguna cuestión estadística, pues no tengo la certeza que sea. Y generalmente las informaciones oficiales es porque se dan a través de bases que trabajan para la cuestión, en el caso de México, para la cuestión del Estado mexicano. Por ponerles un ejemplo, si estamos hablando del índice de robos en México, no se vayan a buscarlo a alguna página necesariamente periodística, o si es periodística, que tenga una base en alguna dependencia gubernamental, porque muy probablemente la base fue sacada a través de alguna dependencia de Fiscalía General de la República. Entonces eso ya les da una cuestión más fiable. Claro, eso no quiere decir que sea completamente real, porque pues sí, digo, también cabe dudas, pero sin embargo, por lo menos podemos tener un poquito de certeza. Ahora, si los que van a hacer este método de medición son ustedes, tengan mucho cuidado en sus muestras, porque obviamente, pues si van a hacer una muestra para 3 personas, pues no les va a arrojar mucha información. Si la van a hacer para 100, bueno, pues ya tendríamos que hablar de una información pues un poquito más generalizada. Eso les va a ayudar mucho en cuanto a los métodos de medición. ¿Les sirven? Claro, les sirven, pero como refuerzo. ¿Me explico? Lo que yo les decía hace rato. Si yo ahorita les digo, no, sí, el mayor número de personas que son violentadas son del sexo femenino. Y yo sé que va a haber alguien que va a decir, no, pero es que los hombres, claro que sí, pero de acuerdo a un método utilizado de medición, la estadística según el Instituto Nacional de Protección contra la Mujer dice que, y ya, bueno, ya como que aquí la parte se la confiamos a la cuestión gubernamental que nos está arrojando las estadísticas. Entonces, bueno, eso ya dependerá de ustedes, pero sí tengan mucho cuidado ahí. Bueno, ahora después de este método experimental del que platicamos, que se subdivide en 2, acá lo pueden ver, se subdivide en 3, perdón, acá está. Tenemos otro, que en este caso es el método hermenéutico. En el caso del método hermenéutico tenemos una problemática, porque el método hermenéutico más bien tiene que ver con un estudio, pero con un estudio de los textos. ¿Sí? O sea, del origen, de la parte interna de estas cuestiones. Para nosotros poder manejar un método hermenéutico, esos generalmente se van con el estudio del origen de los libros sagrados. ¿Qué quiere decir? Pues con todo este antecedente que muy particularmente tienen las normas, pero las normas actuales. Si yo me meto a un análisis precisamente de alguna, no sé, de las normas jurídicas, si yo utilizo el método hermenéutico, me tendría que ir a todo el estudio anterior. ¿Qué quiere decir? Pues me tendría que ir a estudiar, no sé, pues sí, libros sagrados, culturas prehispánicas, derecho romano, o sea, ya se remonta muy atrás. ¿Qué tan bueno sea? Eso ya dependerá de sus investigaciones, pero el método hermenéutico es de mucha lectura y de mucho retroceso de historia. Entonces es complicado porque pues si de por sí no somos tan buenos en la cuestión de histórica, pues mucho menos para entrar a la propia crítica de libros sagrados y de historia antigua. Pero básicamente para eso sirve el método hermenéutico. El siguiente método es el método dialéctico. Nosotros ya lo comentamos hace rato.
En el caso del método dialéctico también considera diferentes tipos de fenómenos, pero no necesariamente fenómenos históricos. Puede contenerlos, pero eso ya es elección de ustedes. Pero también contiene parte de fenómenos sociales. ¿Qué quiere decir? Recordemos que los fenómenos sociales están en continuo movimiento, ¿sí? Y de hecho el método dialéctico es lo que básicamente le dio origen al materialismo histórico. ¿Qué quiere decir? No solo voy a estudiar el texto de estos documentos antiguos o anteriores, sino que también voy a estudiar toda la cuestión de algún fenómeno social o algún fenómeno histórico. Por ejemplo, si yo les hablo ahorita del fenómeno de feminicidio, pues muy probablemente les pueda hablar del fenómeno de las muertas de Juárez en el año de 1990. Obviamente, ¿qué estoy haciendo? ¿Es una parte histórica? Sí, pero también fue un fenómeno o algún tipo de movimiento que se da de carácter social, ¿no? Si me quiero ir más atrás, pues bueno, ya me podría ir a las marchas feministas y todo este tipo de cuestiones, ¿sí? Bueno. El siguiente método, por eso les decía hace un rato, hay muchísimos métodos que se pueden utilizar para poder hacer una investigación. En este caso, pues una investigación jurídica. Podemos tener otro método que es el método fenomenológico. En el caso del método fenomenológico, tiene que ver con esta parte de la cuestión de la acumulación de conocimientos, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Pues obviamente se hace que así se pueda corregir menos la cuestión que platicábamos hace un rato, que era la cuestión analítica. La analítica empírica, ya decíamos, pues es lo que nosotros vamos viendo, ¿no? En el caso del método fenomenológico, hace que éste tenga menos fallas, se vuelve un poquito más certero dentro de su estudio, porque ya se observan fenómenos propios en sí. ¿Qué quiere decir? Al ser cosas que ya pasaron, pues obviamente ya cuentan con bases certeras y obviamente ya nos hace un poquito más sencillo nuestra propia investigación. Bueno, y el último es el método histórico. En el caso del método histórico, pues obviamente tiene que ver con el estudio de las diferentes etapas de mi fenómeno, ¿sí? Ahora, estas etapas, recordemos que tienen que ver con una sucesión de carácter cronológico. ¿A qué me refiero cuando hablo de la cronología? Que yo no podría hablar del fenómeno, no sé, se me ocurre, en el año 2020 y luego hablo del fenómeno en 1990. Ah, pero luego hablo del fenómeno en 1995. Y de ahí me regreso al 93. No, en el método histórico tiene que ser este conocimiento de las etapas de mi fenómeno, pero que lleven una cronología. Es como lo que ustedes conocen como la línea del tiempo, ¿sí? Tiene que ir generalmente de atrás para adelante y es lo ideal. ¿Por qué? Porque si lo hacen de diferente manera, tendrían una problemática y la problemática sería en que sería muy difícil de entender. De hecho, ustedes si han visto alguna película o alguna cuestión que les relate tiempos pasados, presentes, luego presentes y luego presentes y luego futuros y luego pasados, ¿qué es lo que pasa? Pues obviamente nos confundimos y tenemos el riesgo de perdernos en ese inter del ir y venir de las etapas o de la cronología. Entonces, lo recomendable en el método histórico es que se vaya precisamente en un orden cronológico. Ahora, ¿para qué sirve el método histórico? Pues el método histórico básicamente nos ayuda a poder analizar toda la trayectoria de la teoría. O sea, nos va dando como que el propio avance. Y eso, pues obviamente es una condicionante para poder ver los diferentes periodos de la historia de nuestro fenómeno, ¿sí? Entonces nos va ayudando como que esta evolución. Si yo les estoy hablando, en este caso, vamos a pensar de la perspectiva, ahorita que está tan de moda, la perspectiva de género. Pues obviamente yo no les voy a, si yo ahorita ingreso luego a hablarles de lo que es la perspectiva de género,
ni siquiera van a entender, van a decir, ah, qué bueno, ya hay perspectiva. Pero ¿qué pasa? Si yo utilizo un método histórico, voy a tener que contarles, ¿no? Desde, la Declaración de los Derechos de la Mujer, y después en la Convención de Viena, y después, y después, y después, y después, y ya veríamos la evolución de nuestro fenómeno, hasta que encontremos la figura jurídica como la tenemos en la actualidad, ¿sí? Pregunto porque casi ya vamos a finalizar para que les pueda pasar lista y para que les pueda indicar hasta dónde va a venir su examen. ¿Hasta acá tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna aportación, algo? ¿Algo hasta acá? ¿Esto va a venir en el examen, profa? Claro, de hecho ahorita hasta donde lleguemos, por eso les estaba comentando. Ahorita vamos hasta acá, hasta el método histórico. Sin embargo, nos falta el sistémico, el sintético, el lógico, y el lógico tiene sus subdivisiones, que está un poquito complicada, y el analógico, hasta ahí acaba la propia presentación. No, mentira, todavía hay más, un poquito más, pero no hay problema, hasta donde nos quedemos, yo hasta ahí realizo su examen. Por eso les pregunto si tienen alguna duda o alguna pregunta. ¿No? Si no, para que sigamos avanzando. Bueno, si no hay dudas, por lo menos de estos, a ver, déjenme ver cuántos son. El empírico analítico, empírico analítico, el experimental, hipotético, observación, hasta acá van 5 y acá van 9. Acá tengan mucho cuidado cuando hagan su lectura. ¿Por qué? Porque si se pueden dar cuenta viene enumerado. O sea, acá hay 1, acá hay A y hasta acá viene el 2. ¿Qué quiere decir? Que obviamente el A pertenece al método empírico. Y bueno, el A, el B y el C, ¿sale? Pertenecen a ese. Entonces hay que tener mucho cuidado. Ya el 2, el 3, el 4, el 5 vienen separados. Yo creo que para no hacernos más, más enredos, yo creo que le vamos a dejar hasta el sintético. En este caso sería el sistémico y el sintético. Hasta ahí. Para que ya posteriormente, ya con calma, ya veamos el lógico deductivo. Bueno, veamos el lógico deductivo, inductivo y demás. ¿Les parece bien que se quede hasta acá? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces ya acordamos todos. Se queda hasta método sintético. ¿Sí? Miss, entonces el empírico eres el ABC y los demás ya por aparte cada uno, ¿no? Exactamente. Eso. Por eso acá viene el 1 y ya. El 2 acá viene. Hasta acá. ¿Sí? 2, 3, 4, 5. Por eso les decía 6, 7. Para ya no meternos en más subdivisiones. Ya nada más se quedarían con la subdivisión que tiene, en este caso, el experimental. Y ya, con eso nos quitamos de problemas. ¿Les parece? Sí. ¿Sí? Entonces, método empírico analítico, ahí van a incluir el experimental, el hipotético, el de observación científica y el de medición. Y ya. Bueno, de ahí viene el 2, el 3, el 4, el 5, el 6 y el 7. En el caso del 6 es el método sistémico. En el método sistémico lo que hace o a lo que ayuda es que busca modelar el objeto mediante diferentes componentes. ¿Qué quiere decir? Cualquier objeto de estudio, cuando habla de objeto hay que mencionar que es objeto de estudio. Cualquier objeto de estudio va a tener componentes, pues precisamente el sistémico va a buscar determinar cuáles son y cómo se relacionan entre ellos. Esas relaciones lo que van a hacer es tanto estructurar nuestro objeto y por otra parte ver su dinámica, o sea, cómo se va relacionando y cómo se va moviendo nuestro objeto de estudio, lo que nosotros comentábamos hace un momento. Si hablamos de la delincuencia en nuestro país, vamos a pensar que nuestro objeto de estudio va a ser saber por qué la gente delinque. Vamos a pensar, así lo dejamos de manera general. El método sistémico va a consistir en determinar cuáles son los componentes y cómo se relacionan.
¿Cuáles serían los componentes de la delincuencia? Pues ya lo platicamos, la pobreza, la cuestión de la familia, la falta de educación, la sociedad, los amigos y demás. Esos son mis componentes. ¿Qué relación tienen entre ellos? Ah, bueno, porque resulta que la educación, pues porque resulta que el joven no tiene, porque la mayoría delinque desde jóvenes, porque resulta que no tienen que invertir su tiempo. Los amigos, porque resulta que los amigos son los que invitan a los individuos a delinquir. La familia, porque pues obviamente es el pilar de la sociedad y en este caso, pues si el pilar está mal, pues se dan cuenta que precisamente las personas pues delinquen por lo mismo. Esos son mis componentes y la forma en cómo yo me relaciono. Hay análisis de delincuencia que llegan a incluir, por ejemplo, al Estado, en donde dicen que el Estado también tiene la culpa de que, o es un factor para que la gente delinque. Eso ya dependerá de los estudios y demás. Y ahí pues se sacan los componentes y se van viendo las relaciones que existen entre ellos. ¿Por qué? Porque resulta que está comprobado que yo puedo tener malos amigos, vamos a pensar, o unas relaciones sociales malas. Pero ¿por qué no delinco? Porque resulta que las estructuras dentro de mi familia son buenas. O resulta que yo no delinco en cuestión de robo porque tengo una buena situación económica. Bueno, entonces ahí se van viendo los componentes del objeto de estudio y se van viendo las relaciones que existen entre ellos. Básicamente eso estudia el método sistémico, ¿sí? Bueno, y el último, no se vayan a confundir entre sistémico y sintético. Ya lo platicamos hace rato cuando les enseñé la otra diapositiva. En el caso del método sintético tiene que ver con este proceso mediante el cual se relacionan los hechos aparentemente aislados. Y lo que hace es incorporarlos y unificar toda la cuestión. ¿Para qué? Pues obviamente para que no se encuentre en una cuestión dispersa, sino que ya se pueda unir a nuestro propio objeto de estudio. En eso consiste el método sintético. No se preocupen, de hecho, la diapositiva que les enseñé hace un ratito, que sería esta, no se preocupen, eso se los hice para que ustedes pudieran visualizar cuáles son los que nos sirven para ciencias exactas y para ciencias naturales. Ustedes en los únicos que se van a versar sería para estos, ¿sí? Esos son los que a mí me importan, los de esa presentación. Ya les había subido a la plataforma la presentación, sin embargo, no recuerdo, voy a revisar si no se las vuelvo a subir, si ya venía hasta acá o todavía no venía hasta acá. Voy a hacer la revisión. Si sí estaba, bueno, pues ya se las dejo. Si la presentación estaba incompleta, les voy a cargar esta presentación, pero en la semana número 3, ¿sí? Para que la busquen. Es más, les voy a poner, no sé, material de estudio para que no haya ningún problema, ¿sí? Y lo puedan estudiar y puedan hacer una recopilación de toda la información que hemos visto, ¿sí? Bueno, ¿hasta acá tienen alguna duda o alguna pregunta antes de ya dar por culminado como tal, básicamente nuestro primer parcial? No. ¿No? Ok, si no hay dudas, entonces les indico de una vez qué es lo que va a venir y ya les paso su lista para ver si hay alguna otra cuestión. Profa, yo tengo una duda. A ver, dígame, Luis. ¿Su examen va a ser por plataforma o aquí por Zoom? No, va a ser por la plataforma. Yo se los dejaría. Eso, qué bueno que me comenta. Eso les iba a decir. Tengan mucho cuidado porque el examen también va a aparecer en la semana en este caso ya aparecería en la semana número 4, ¿sí? Para que no haya problema de que les vaya a ganar el tiempo y no localicen el examen. El examen lo van a localizar en la semana número 4. Recuerden que esta que abarca desde el día de hoy hasta el día viernes, que es el viernes de esta semana, que estaríamos hablando que es 19, abarca la tercera semana. Por eso les decía, ustedes van a hacer sus tareas y trabajos hasta esta tercera semana, ¿sí? Ya en la cuarta, ya obviamente harían su examen y ya seguiríamos trabajando normal. ¿Sí? Para que lo puedan localizar.
Es que yo tengo una duda porque, bueno, se me cruza un examen con su examen, bueno, el de usted, porque, bueno, yo soy de cuarto de Derecho Ok. y tengo Derecho Civil 3 a esa misma hora con la profa Julia. Y me dijo la coordinadora que me pusiera de acuerdo con usted para que, no sé cómo me la pueda aplicar a mí. el Ok, examen. déjame checar. Yo creo que si tienes ¿a qué hora tienes tu examen? De 11 a 1 y creo que el de usted también es igual al de 11 a 1. Es de 11 a 1, pero yo es lo que les comentaba al principio a sus compañeros. En mi caso va a ser de 11 a 12. Ah, ok. Entonces, igual Bueno, lo que podrías checar con la maestra Julia, si no va a abarcar las 2 horas, pues en este caso ya sea que lo recorramos, igual. que Bueno, una igual hora voy a la hablar con... utilices con ella y una hora conmigo. Ya nada más me indicarías qué hora. Si lo haces de 11 a 12 normal con tus compañeros, adelante. Si me dices, no, es que el de ella lo voy a hacer de 11 a 12 y el de usted de 12 a 1, bueno, ya esperaría obviamente que se cerrara el examen con tus compañeros para volvértelo a aperturar a ti. Ok, ok. Y ya Gracias. sería obviamente lo que podríamos nosotros checar para que no hubiera ningún problema. Sí, ¿Sí? Perfecto. A ver, nada gracias. más déjame checar para que no tengamos problema. Lo vamos a anotar de una vez. Bueno. Ok. A ver, entonces les voy a mostrar y hasta dónde viene para que estemos todos en la misma mecánica y no tengamos ningún problema. Ok, su examen vendría entonces desde la parte que nosotros empezamos a manejar como lógica. Ya les aparece la presentación, ¿verdad? Ahí está. Desde ahí, obviamente, viene lo que es lógica. Recuerden que habíamos visto varias definiciones, ¿sale? Entonces, para que las tengan en cuenta. Siguiente vimos la clasificación de la lógica, ¿sí? Que hablamos de 4 clasificaciones de lógica. Estudien las 4 clasificaciones. De ahí ya comenzamos a hablar de lo que eran las operaciones conceptuadoras. Definición, les pido por favor que sí le pongan mucha atención a la cuestión de la definición. Vimos que era una definición, qué elementos componían la definición. Recuerden que ahí hablamos del definiendum y del diffienens, ¿sí? Bueno, de ahí precisamente lo que ustedes se encargaron de realizar de tarea que precisamente ahorita estábamos comentando, que era la clasificación de la definición. Ahí tengan mucho cuidado y no se vayan a confundir. No van a venir ejemplos, no se preocupen, eso ya fue por cuestión práctica, pero sí definiciones. Ahora sí que definiciones de la clasificación de definiciones. Entonces recuerden, ahí lo tienen ya separado, la nominal, cuál es la nominal y cómo se subdivide. Acá la tienen. Y la real, acá tienen su explicación de cuál es la real y los 2 tipos. Acá están. Recuerden que posteriormente vimos los 2 tipos. Ahí los pueden encontrar. Clasificación y división. Bueno, hablamos un poco de lo que eran los tipos de división. Eso fue lo único que vimos. Y en qué consistía la inordinación. Pues también es muy importante. Y ya de ahí pasamos a los principios. Estudien los principios de las leyes del pensamiento, que hoy acabamos de ver, que fueron los 4. De ahí, pues ya, lógica jurídica, solamente qué es, y el método científico, ¿sí? Aquí están. Los métodos científicos, que fueron los que vimos acá. Ya les comenté, no se preocupen, lo de la diapositiva anterior, que era la de color verde, eso no. Solamente pónganle atención desde aquí, desde lo que es el método científico y desde la cuestión de los 7 que vimos ahorita, ¿sí? Hasta acá. 4, 5, 6 y 7. Hasta acá entonces nosotros daríamos por culminado lo que es su examen del primer parcial, ¿sí? Bueno, a ver, entonces déjenme, voy a pasarles lista de una vez para ver si alguien me falta. Ya técnicamente esta es la lista oficial. Entonces déjenme checar si alguien me falta. A ver, espérenme tantito.
5, 6. Profa, creo que yo no aparezco en su lista. Sí, no creo, porque sí siento que me faltan algunos. A comparación de los que veo y a los que tengo en lista, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ahorita me aparecen 9, pero creo que las demás sesiones no. Entonces ahorita vamos a checar a ver qué es lo que pasa ahí. Carla Viridiana. Está Alvarado Perea. Pero, bueno. Bernal Nicolín Pablo de Jesús. Presente. Perfecto. Carrasco Orozco Esteban. Presente, profe. Perfecto. Flores Juárez Jesús. Presente. Ok. En el caso tuyo de Pablo de Jesús, sí has venido a las demás sesiones, ¿verdad? Sí, mis. Esteban. Es que luego ya los ubico más por fotos. Sí, creo. No hay problema. Jesús, tú sí también, ok. Hernández Pérez Marlene. Presente. Igual lo mismo, ¿verdad, Marlene? Perfecto. Sí. Morales Cortés Juan Manuel. Presente. Ok, igual. Morales Montes Fares también. Ok. Palomares Solares Daniel. No, ¿verdad? Necesito checar porque no recuerdo de Daniel, si Daniel sí había venido Daniel, no se acuerdan. Voy a buscar en las fotos porque ven que les tomé fotos. Ronquillo Serrano Ángel. Lo mismo. Sánchez Carranza Saraí. Serrano Rivera Heréndira Natalia. Ok. Presente. Y Titla Robles Armando. Armando tampoco está, ¿verdad? Ok. Perfecto. Ahora sí, me falta alguien. Yo, profa. Luis. Yo. Luis y Daniel. Daniel, tú me dices que te acabas de incorporar. Sí. Sí, ¿verdad, Daniel? Ok, entonces por eso no me Sí. apareces en lista. ¿Eres Abelino? ¿Cadena Daniel? Cadena Daniel. Ok, así no tienes otro Sí. nombre. No, nada más. No, ahora sí que no tienes otro. Ok, entonces espérame tantito. Y Cano, ¿qué eres? ¿Cano qué, Luis? Luis Ángel Cano López. Ok, Cano, López, Luis Daniel. Luis no, ¿Luis No, qué? ¿Ángel? Luis Ángel. Luis Ángel. Ok. Luis Ángel, tú ya estabas. Es que, digamos que mi situación es rara porque yo soy de cuarto, pero Ajá. tomo todas las clases de primero, pero no puedo porque se me cruzan. Ujú. Y digamos que estoy entre tomar Civil 3 o tomar esta clase, por eso hay veces que no entro. Bueno, esta es la primera vez que entro porque hace rato la profa no me dejó pasar a su clase y ya pues aproveché y me entré a esta. Pero, bueno, la coordinadora sabe mi caso y me dijo que iba a hablar Claro. con uno de ustedes. Con Ok, todos. bueno, perfecto, para que igual yo lo tenga en consideración y no tengamos ningún problema. Ahorita ya tengo obviamente obviamente el conocimiento, porque pues, si llegas lunes, pues ni cómo. Pero Sí, sí. ahora tengo una duda. En tu caso, Daniel, y en tu caso, Luis, ¿ya aparecen en la plataforma? O sea, ¿ya están dados de alta? Creo que ya. Ok, para que Bueno, lo a chequemos. mí igual creo. Les voy a pedir por favor que estén muy atentos y que lo chequen, porque si no los puedo agregar, de hecho tuve el problema con Fares, a Fares no lo podía agregar hasta no sé cuándo lo pude agregar. Entonces igual hay que tener mucho cuidado con ustedes. Sí, ¿por qué? Porque obviamente aparte de que no les voy a tomar en cuenta el porcentaje de la plataforma, obvio, ahorita estamos sobreentendiendo que acaban de ingresar, pero si no están en la plataforma, ahorita no, pero les va a ocasionar problemas después. ¿Sale? Eso lo veo con la coordinadora, profesora. Necesito checar, si no aparecen, avísenme, para que obviamente ya los pueda subir, ya tienen a ver, les voy a mandar rápido mi número, por cualquier cosa me avisen. Igual yo voy a tratar de tener el contacto sobre todo con los de ahorita que no me aparecen en lista, porque muy probable no me aparezcan en sistema. Entonces, para que obviamente esté pendiente y no nos ocasione alguna problemática la central calificación.
Ese es mi número. Cualquier cosa que chequen que no están, que no aparecen, que no algo, me avisan para que empecemos a revisarlo. Tenemos una semana para poderlo hacer. ¿Sale? Ah, ok. Bueno, entonces, hasta aquí ya no hay ninguna, ninguna otra problemática o algo. ¿No? No. Bueno, de todos modos, cualquier cosa, pues ya me estarían comunicando y yo le estaría comunicando a su compañera Natalia. Natalia, te voy a mandar, les estuve mandando a los otros grupos la dirección de la carpeta de Drive para que pudieran checar las grabaciones por si alguna cosa, en el caso mío, en el caso de ustedes que están un poco atrasados. Pero me dicen que hay una problemática porque aparte de que les tengo que dar el piso, creo que hay videos que no pueden visualizar. Entonces, lo que vamos a hacer es que hoy voy a cargar el último, porque sería hoy el último, y te voy a mandar el nombre del canal de YouTube, donde voy a subir todas las grabaciones, y así nos quitamos ya de problemas. La única situación es que distingan. Obviamente ustedes saben la materia, ya sea que aparezca como métodos y técnicas, y ya buscan la fecha, y con la fecha ahí están. Traen el nombre, la materia y la fecha. ¿Sí? Y ahí ya los pueden consultar y ya nos quitamos de problemas. Sí, No hay lo envío al grupo. Claro, no hay confusión porque la otra materia es amparo, la otra es medicina legal y la otra es historia del derecho. Entonces no tiene nada que ver, no se van a confundir. ¿Sale? Entonces yo ahorita en un ratito, Natalia, te hago llegar el nombre para que ya se encuentre todo cargado. Va. Bueno, perfecto. Si entonces no hay dudas o preguntas, pues ya entonces los dejo retirarse a su siguiente clase si tienen y ya nos estaríamos escuchando hasta la siguiente semana en la segunda hora. Ok. Ok, hasta luego, cuídense. Gracias. Gracias igualmente. Luego, gracias. Adiós, cuídense mucho. Bye.